empezar a desarrollar la cuarta y última unidad del programa, que tiene que ver con, vamos a ver si lo tengo abierto al programa por aquí, para leerles bien en qué consiste la unidad. Bueno, no lo voy a tener a mano ahora, pero bueno, tiene que ver con estrategias de comunicación en salud, con pensar cómo hacer cuando uno tiene en mente que frente a un problema de salud determinado, una manera de responder frente a ese problema es pensar estrategias de comunicación, no porque ustedes estén estudiando para ser comunicadores sociales, pero sí porque, en definitiva, trabajando en el contexto de la salud, van a actuar en muchos momentos como comunicadores de algún modo y van a tener que pensar cómo hacer para revertir determinadas situaciones que ustedes de pronto pueden identificar como una constante en un grupo de personas, en un grupo de pacientes, en fin. Ustedes también se pueden pensar como productores de estrategias de comunicación. En ese sentido, en la clase de esta semana, yo les habilité un texto, que es un trabajo mío, que es muy chiquito, muy sencillo, por eso dice trabajo final, no porque sea lo que ustedes tienen que hacer, ni nada de eso, pero que tiene que ver con vincular las teorías que ustedes han visto en salud pública seguramente y que apuntan a identificar en qué momentos se comenzó a pensar en la necesidad de pensar estrategias de promoción de la salud, o en qué momentos y desde qué contextos se empezó a cuestionar y a reflexionar sobre el modelo biomédico de salud. Y yo ahí tomo el ejemplo de el informe Lalonde, que no sé, ¿lo vieron al informe Lalonde en salud pública? Seguramente sí, ¿no? Sí, profe. Sí, bueno, se acuerdan, ¿no? Que Lalonde era ministro de salud canadiense, que manda a hacer un trabajo, todo un estudio para entender por qué se muere y por qué se enferma la gente, ¿no? En esta indagación que se hace en relación a esto, a por qué se enferma y por qué se muere la gente en Canadá, que es lo que a él le interesaba para poder identificar qué políticas sanitarias se podían llegar a llevar adelante, esto en la década del 70, y bueno, empiezan a identificar que hay muchas cuestiones como las enfermedades crónicas, los accidentes de auto, la contaminación, el consumo de tabaco, que impactan fuertemente en la población y que entonces lo que había que empezar a pensar es cómo enfocar la mirada hacia estas cuestiones, ¿no? Y a pensar acciones preventivas y de promoción para la salud. Y además acá también, como se suele suceder, había una preocupación, no vamos a ser ingenuos, por el alto costo que tenía la asistencia médica en los servicios de salud, entonces también la idea de, bueno, ¿cómo mejoramos los números en cuanto a enfermedades o a impacto en la salud de la población para también poder organizar mejor el sistema sanitario, ¿no? Y ahí es donde van a introducir esta idea de campo de la salud como un modelo que trasciende de alguna forma el modelo biomédico, y se acuerdan que ahí se pensaba el campo de la salud como compuesto por distintos componentes donde todos tenían igual peso e importancia. No era que solo la biología humana tuviera mayor importancia para pensar la salud tanto física como mental, sino también se incluía el medio ambiente, la organización de la atención de la salud y esta cuestión que empieza a perfilarse fuertemente en trabajos de estas características, que es el estilo de vida. Estilo de vida como un concepto que después va a ser bastante cuestionado también, sobre todo desde los campos que eh, podríamos denominar de la salud colectiva o una mirada más eh, integral y más cultural de la salud. ¿Por qué? Porque hablar de estilo de vida da a entender como que el estilo uno lo elige, ¿no? Y decide, bueno, este es mi estilo de vida, yo voy a decidir que voy a vivir de tal manera y voy a hacer tales y tales cosas. Y en realidad, la gran mayoría de la población
tiene muy pocas chances a veces de elegir estos estilos de vida, de decidir, ¿no? Sino que más que estilo de vida son condiciones. Pero bueno, en la década del 70, de pronto pensar que el estilo de vida podía ser un componente fundamental en el campo de la salud, venía a romper con esa idea biomédica y ese modelo fuertemente centrado en la biología para explicar por qué la gente se enferma y por qué la gente se muere. Entonces, un poco lo que surge en estas miradas, como es el estudio de Lalonde, es que si los estilos de vida son un componente importante, hay que trabajar allí. Por supuesto que en esta década del 70, los 80, incluso en alguna parte de los 90 también, la idea más fuerte estaba dada en poner mayor énfasis en la responsabilidad individual, muchas veces dejando de lado contextos políticos, económicos y sociales que en definitiva son los que tienen mayor fuerza para determinar los comportamientos humanos. Fíjense que si uno se pone a mirar, que va a ser el último trabajo que tengan que hacer para aprobar la materia, campañas, muchas de ellas, de las campañas de salud, tienen una fuerte carga de dirección del mensaje hacia la responsabilidad individual. Si lo pensamos en el contexto de la pandemia, lo vamos a encontrar bastante también, ¿no? Pensando que esto también ha sido cuestionado y está siendo cuestionado. ¿Por qué? Porque justamente en el contexto de la pandemia, fíjense cómo todo este mensaje del cuídate, quédate en casa, que fue tan fuerte en un inicio, yo supongo que también ahí jugaba el miedo y el temor a lo desconocido que teníamos todos y todas, y los controles, ¿no? Que no se podía salir porque te paraban y te hacían volver, las dos cosas jugaban allí. Esto se fue como relajando, podríamos decir, al punto que hoy veían el noticiero temprano, colectivos abarrotados, la gente, y no cambió absolutamente nada de marzo a ahora. Seguimos esperando la vacuna, lo único que dicen desde las políticas sanitarias que se logró fortalecer el sistema de salud, pero eso no tiene un impacto, no, eso no va a hacer que no nos contagiemos. Va a ser que si todos nos contagiamos, quizás tengamos mejores chances de ser atendidos. ¿Se entiende? Entonces, no cambió nada en términos de las posibilidades de contagio y sin embargo hay como una apertura y la gente tiene unas actitudes como si ya se hubiera terminado el problema. Bueno, ahí habrá que ver cuáles fueron también los mensajes, cómo se manejó la información, qué otros mensajes estuvieron también al mismo tiempo, ¿no? Los grandes medios, cómo fueron. Cuando uno piensa en campañas de comunicación o de promoción de la salud, tiene que pensar que esa campaña que va a introducir en la sociedad va a estar coexistiendo con una multiplicidad de otros discursos y de otros mensajes. Entonces, bueno, acá un poco en este trabajito que les dejamos para que lean, la idea es vincular esos enfoques de la promoción de la salud con lo que le va a dar todo un espacio de existencia, de reconocimiento desde el campo de la salud a las estrategias de comunicación, ¿no? Y también esto va a ser retomado por la Organización Mundial de la Salud, por las distintas organizaciones que tienen que ver con los lineamientos generales en torno a salud pública, donde, bueno, se habla de atención primaria, de promoción de la salud y se reconoce y se identifica que tiene que haber estrategias de comunicación para pensar en cómo llevar a la práctica estas formas de promoción de la salud. En un principio, con una mirada muy fuerte a la idea de pensar que si los medios masivos de comunicación tenían tanta fuerza o tienen tanta fuerza como se supone, aunque también eso lo estuvimos revisando y lo estuvimos cuestionando, pero estaba en el espíritu de estas primeras miradas, de que tiene el poder de imponer una conducta, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, impone una conducta en la medida que
hay otros elementos que van a jugar o a contribuir para que las personas adopten esas conductas. Pero bueno, esta idea, decían, bueno, a ver, si Coca-Cola vende mayor cantidad de gaseosas a través de sus estrategias publicitarias, bueno, utilicemos los medios masivos para promover y para imponer conductas saludables. Bueno, acá la pregunta sería, ¿es lo mismo comprar un producto que modificar alguna conducta de nuestras vidas? ¿Es lo mismo comprar una gaseosa que dejar de fumar? ¿Es lo mismo adoptar un hábito saludable que comprar no sé, una hamburguesa? Bueno, ahí es donde empezamos también a ver y a indagar cuáles son las cuestiones que empiezan a tallar, y que todo eso lo vimos en la primera parte de la cursada cuando analizamos los modelos, ¿no? Esta mirada del marketing, que incluso esta mirada sobre la capacidad que tienen los medios masivos de comunicación, supuestamente para imponer conductas, ya sea votar a un candidato o ya sea comprar un producto. Esto ha sido retomado es una premisa fundamental de todo lo que es el marketing, y ha sido retomado y reorientado en lo que se llama el mercadeo social o el marketing social, que ha intentado reproducir esas mismas premisas al campo de las conductas sociales o de la salud. Yo tengo una mirada crítica frente a esas corrientes. Para mí no es lo mismo. Además, a las pruebas me remito. Si vamos a lo mediático, bueno, ahora primero había ganado Trump, pero ahora perdió. Primero había ganado Macri, pero después perdió. O sea que tampoco. Y acá en Argentina, teniendo todos los medios en contra, el peronismo, Cristina fundamentalmente. Entonces tampoco es la cosa tan lineal. Tampoco es que toda la sociedad es tan fácilmente manipulable, como diría el conductismo, los modelos hegemónicos de emisor, mensaje, receptor, que piensan que sí, que es posible. Evidentemente no es tan posible. Fíjense lo mismo con respecto al COVID. Nos invaden mensajes diciéndonos quédate en casa, cuídate, al COVID lo combatimos entre todos, y la calle está llena hace bastante tiempo de personas que están dando vueltas, incluso algunos ni siquiera se ponen barbijo. O sea que no es tan sencilla la cosa, no es tan fácil de que si el medio o los mensajes tiran para un lado, toda la gente va a hacer lo que le digan. Ya está completamente demostrado, me parece a mí. Igual después lo podemos debatir y lo podemos poner en discusión. Entonces, bueno, con todas estas miradas, ¿no? Podemos encontrar ahí un cruce, una manera de entender este cruce entre lo que es la comunicación en salud, que se empieza a perfilar en principio en Estados Unidos se va a llamar la health communication, que health es salud. Entonces se va a empezar también a plantear esto de mirar, pensar estrategias de comunicación que incluyan a los medios masivos. Estamos hablando, cuando hablamos ahí de medios masivos, de radio, prensa y televisión, ¿no? Estamos hablando de la era pre-internet. Entonces, se empieza a pensar cómo incorporar, y además se empieza a tener esa mirada de las comunicaciones en salud, pero desde una única dimensión o una dimensión más acotada, más reducida, que es la de la utilización de medios masivos de comunicación. En ese sentido, nosotros vamos a ver que cuando pensamos en lo que es una campaña de comunicación, ahí vamos a tener que revisar un poco y ampliar esa perspectiva, no solo por la incorporación de Internet y de otros medios, sino porque es muy acotado pensar en las campañas de comunicación solo desde la perspectiva del uso de los medios masivos de comunicación. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de campaña de comunicación? Cuando hablamos de campañas de comunicación, hablamos de un conjunto de acciones, de mensajes que podemos considerarlos dentro de una estrategia o no. A veces puede haber acciones sueltas que no forman parte de una estrategia,
Y estas acciones y mensajes quieren alcanzar un objetivo de comunicación determinado, ¿no? Quieren difundir, quieren informar, sensibilizar, que es esta palabrita que a veces también tan cuestionada, desde qué lugar uno puede sensibilizar o qué significa esto, pero en realidad sensibilizar quiere decir que el otro lo considere como parte de su vida, como preocupación, como problema, que se haga cargo de esto. O movilizar, que va a ser una palabra que se va a utilizar bastante en América Latina para pensar estrategias de comunicación en salud, que es la movilización, es cómo hacer para que los grupos humanos, para que las personas lleven a cabo acciones en pos de mejora de su salud o de mejores hábitos para lograr un mejor estado de salud. Las campañas pueden estar compuestas por distinto tipo de acciones. Puede haber desde piezas gráficas hasta piezas audiovisuales o, bueno, en mi época yo en el PROMIN estaba a cargo del área de comunicación. El PROMIN era un programa de materno, infantil y nutrición, y hacíamos cuñas radiales para pasar por las radios, hacíamos una gran cantidad de material, pero bueno, si toda esa producción de material no está acompañada de acciones específicas a nivel de lo territorial, de poco sirve toda esa gran cantidad de cosas que se producen y que se gasta dinero a veces en hacerlas, ¿no? También se puede, bueno, hoy en día la incorporación de las redes sociales nos permite utilizarlas también pensando en esto de cómo promover la salud, ¿no? Y también uno debería pensar, y esto hoy por hoy es algo que se está pensando muy fuertemente en relación al COVID, en campañas que estén pensadas territorialmente, en el propio territorio, con estrategias, como se llama a veces focalizadas. Focalizada quiere decir que uno identifica al público al que va a estar dirigida, o en el territorio con estrategias cara a cara. Digamos que podríamos hablar de distintos tipos de campañas. Campañas a través de los medios masivos, esas suelen alcanzar a un público amplio, y acá el problema que tenemos con este tipo de campañas es que, por todo lo que venimos charlando en clases anteriores, podemos decir que no existe un único mensaje que pueda ser interpretado por todo, o va a ser interpretado, pero no va a servir de la misma forma para todo el mundo y no va a ser interpretado de la misma forma por todo el mundo, ¿sí? Y las campañas por los medios masivos tienen esa limitación. Yo ahí no, mando un mensaje, podría llegar a pensar mensajes distintos, segmentando a los públicos como hace el mensaje publicitario, pero en general no tengo mucho control de lo que va a suceder con ese mensaje. Pero sirven para instalar un tema, para que de pronto algo que no estaba presente en la sociedad, como puede ser lo que hay que hacer para cuidarse de determinada enfermedad, esté instalado. Y esto es lo que utilizan habitualmente los ministerios, Ministerio de Salud de Nación o los ministerios provinciales. Las campañas focalizadas, como decíamos, tienen que ver con públicos específicos, ¿no? Las campañas hacia las mujeres o hacia los adultos mayores o hacia los jóvenes, ¿no? Y entonces ahí, bueno, se piensa en función a esos públicos cuáles van a ser los medios mejores para esos públicos. Si no hacemos esta mirada de ver qué es lo que esos públicos utilizan habitualmente para informarse o para obtener información sobre algún tema, podemos llegar a gastarnos en hacer 1000 mensajes que no les van a llegar y no los vamos a poder utilizar como forma de promoción de la salud, ¿no? Y también habrá trabajos a nivel comunitario, a nivel de las organizaciones sociales. Cada barrio, cada comunidad tiene sus propias organizaciones. Es importante tenerlas en cuenta para pensar en estrategias de promoción y prevención de la salud, o habrá acciones interpersonales, o en pequeños grupos. Esto, para tener este tipo de campañas, es fundamental conocer cuáles son las necesidades y las problemáticas de la población, porque acá también hay una cuestión.
hay que poder identificar los problemas de salud sobre los cuales trabajar. A veces los sectores oficiales de salud, ministerios o los ámbitos que tienen que ver con las políticas en salud, piensan como problema sanitario cosas que para la población no es un problema. ¿Mm? Entonces, esto es fundamental también tenerlo en cuenta. En los años 90 yo trabajaba mucho con temas de salud, hicimos una investigación sobre embarazo adolescente, que en los 90 era el tema de las políticas de salud, porque se lo pensaba además como un problema. Y cuando empezamos a hacer entrevistas y a trabajar con muchas adolescentes, para ellas no era ningún problema, al contrario, había sido algo elegido. Es más, había muchas campañas destinadas a informar a las adolescentes sobre los métodos anticonceptivos y las jóvenes nos decían a nosotras, sabemos todo eso, tenemos acceso, podemos, pero queremos tener un hijo. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente el problema no era si se embarazaban o no se embarazaban, sino la falta de un proyecto más allá del proyecto de la maternidad. En una sociedad patriarcal como la nuestra, donde la idea de la mujer que tiene que estar en la casa, que se tiene que casar, que tiene que tener sus hijos, que los tiene que cuidar, es un proyecto que se nos inculca desde muy pequeñas, y al no tener otra perspectiva de otros proyectos que hacer, como ir a una universidad, seguir una carrera, trabajar en algún lugar en particular, llevar adelante un proyecto de producción de algún objeto, lo que fuere, artístico, productivo, lo que fuere, bueno, el proyecto pasaba a ser el de la maternidad. Entonces, claro, podíamos estar 1000 años pensando estrategias para las adolescentes y para evitar que se embaracen, que ellas iban a seguir embarazándose, porque no era un problema. ¿Se entiende? Entonces ahí es fundamental el tener ese vínculo o ese diagnóstico, que para pensar toda campaña, toda estrategia, como vamos a ver en la próxima clase, siempre sí o sí tenemos que hacer un diagnóstico previo. No podemos decir, yo creo que es lo que sucede muchas veces en los ministerios. Yo lo digo porque he trabajado años y años en el Ministerio de Salud de provincia y me han dicho, toma, tenés que hacer material y campaña sobre lactancia materna o sobre cuidado del embarazo. Entonces, bueno, ahí es como que uno tiene que buscar, echar mano a algunas. Bueno, hubo un momento de mi trabajo en el ministerio que fue muy interesante, cuando comencé a trabajar en educación para la salud hace muchos, muchos años, que con un grupo que teníamos de diseñadores, y éramos 2 comunicadoras sociales y 2 diseñadores, nos dijeron, bueno, hay que trabajar el tema de la diarrea, ¿no? Esto era fines de los 80, creo, para que se den una idea. No existía internet, no existían los celulares, no existía nada de todo lo que existe hoy. Entonces nos dicen, bueno, tienen que trabajar este tema. Lo primero que hicimos con mi compañera comunicadora social fue ir a los barrios en los cuales estaban los centros de salud acá en la ciudad de La Plata y, bueno, hacer preguntas, indagar. Veíamos en las plazas, por ejemplo, a las mamás con los chicos y empezamos a hacerle preguntas. Además empezamos a ir a algún par de casas que nos iban indicando para hacer entrevistas. Y les preguntábamos, bueno, qué opinaban sobre el tema de la diarrea. En realidad empezamos a ver que ellas hablaban de colitis y no de diarrea. Entonces ahí, bueno, fuimos incorporando esto. Fuimos viendo qué medidas hacían o qué no hacían o de dónde tenían la información, bueno, un montón de cuestiones. En base a eso armamos distintos mensajes, pero a su vez lo que vimos es que en los sectores en los cuales nosotros íbamos a llevar adelante esa campaña, uno de los diarios, que en ese momento había mayor consumo de diarios de lo que hay ahora. Ahora todo el mundo lee los diarios por internet. En aquella época la única forma de enterarse de las noticias locales, provinciales o nacionales era comprando el diario. Había diarios muy, muy baratos, como
el diario Crónica y el diario Popular, y en las casas a las que íbamos siempre veíamos esos diarios. El diario Crónica era, bueno, muy como es Crónica, con tapas, título catástrofes y enormes letras gigantes y con imágenes y con colores rojo y negro fuerte. Entonces, armamos como mensaje una primera plana de un diario de esas características, que era el diario que veíamos en todas las casas a las que íbamos, con distinta información, con fotos, ¿no? Un bebé que estaba tomando la teta, entonces poníamos tomar la teta te ayuda, y bueno, y poníamos eso, tomar la teta, porque así es como decían las mamás que habíamos entrevistado. Y poníamos la colitis, bueno, sí, eran como noticias, distintas noticias, para evitar la colitis. Bueno, colitis, porque hablaban de colitis, y uno le decía diarrea estival, nos miraban como diciendo, ¿de qué están hablando? Bueno, ¿qué sucedió con ese material que lo distribuimos por toda la provincia, por las regiones sanitarias? Tuve que ir a una región sanitaria a defender ese material porque los profesionales de la salud, fundamentalmente los médicos y las médicas que trabajaban en los centros de la salud, se negaban terminantemente a distribuir ese material. Cuando yo voy y me reúno con ellos en la región sanitaria, creo que era la sexta, creo que era en Lanús, la sexta, la que abarca Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, estaban como horrorizados, ¿no? Lo primero que me cuestionan es por qué el formato de un diario de esas características, ¿no? Y no Página 12 o Clarín o La Nación. Entonces, bueno, yo muy joven era en ese momento, pero estaba bastante convencida de lo que habíamos hecho, les expliqué que ese era el formato de diario que estaba habituado a leer la población a la cual estaba dirigido ese mensaje, que nosotros habíamos hecho un trabajo de diagnóstico previo y que sabíamos que ese tipo de publicación era la que más se consumía en esos sectores, ¿sí? Entonces, bueno, una vez superado eso, ¿por qué habíamos puesto colitis y no diarrea de nuevo? Bueno, porque la gente habla de la colitis, no habla de la diarrea estival. Ahora se habla más de diarrea. En ese momento era la colitis, ¿sí? Para todo el mundo. Es más, muchos profesionales de salud también decían la colitis. Y la otra cuestión, la teta, ¿cómo habíamos puesto esas palabras? Bueno, fue una lucha, se imaginan, pero finalmente creo que salimos airosas, porque bueno, y lo que estaba claro ahí eran dos modelos de comunicación. Un modelo que era imponer el saber médico hegemónico y el modelo de recuperar los saberes populares y ponerlos en diálogo con saberes vinculados a la medicina. Todo lo que venimos hablando en las clases anteriores, ¿no? El modelo de integrar dentro de mi propia práctica la cultura de las personas a las cuales está dirigida, las costumbres, las formas de interpretar el mundo, las prácticas culturales que tienen estas personas. Así que bueno, me parece que es un buen ejemplo para entender también cómo pensar las campañas o las estrategias de salud. Y bueno, hay otro tipo, habíamos hablado de campañas a través de medios masivos, de campañas focalizadas, y en este caso estaba dirigido a madres de chicos en edad de tener diarrea, o bien hay estrategias cara a cara, ¿no? Hay campañas que privilegian la comunicación interpersonal y grupal en el territorio. Por ejemplo, nosotros ahora estamos entrando a formar parte de un programa que tiene la Universidad General Sarmiento. No es de la universidad, es un proyecto de un grupo de investigadores que nos invitaron como UNAG, como instituto, a participar, que se llama Barrios por la Salud y que pretende llevar al territorio, al barrio, a las organizaciones sociales, a través de capacitaciones, con muchos mensajes de comunicación, pretende llevar
adelante mensajes orientados a cómo cuidarnos en relación a COVID-19. Entonces ahí, ¿hacia dónde está dirigida la estrategia? A lo grupal, a lo interpersonal, a poder establecer un contacto más estrecho, más directo, sabiendo que cada una de esas personas a su vez será replicadora, a su vez será comunicadora de todos esos conceptos y esos contenidos en su barrio, en su familia, en su territorio. A mi modo de ver, hay momentos en los cuales esta es la mejor estrategia frente a las miles y miles de pesos que se utilizan para hacer las grandes campañas masivas, ¿no? A veces ambas tienen que ser complementarias y el tema es si las pienso como estrategia o como acciones aisladas. Lo ideal desde una política comunicacional, gubernamental en situaciones como esta del COVID, sería que tener una estrategia que englobara y complementara tanto lo masivo, lo grupal como lo interpersonal. Bien, bueno, hasta acá como para introducirlos en lo que es el campo de las campañas de comunicación en salud y el vínculo entre comunicación y promoción de la salud. Eh, Me gustaría saber si se entendió, si fue claro y qué opiniones tienen ustedes al respecto de lo que hemos hablado hasta aquí. Sí, está claro lo que explicó y bueno, al final también siempre se tiene que buscar mediante estas estrategias de comunicación captar la atención, el interés de la comunidad, pero siempre eh, observando las necesidades que tiene esta comunidad, ¿no? Ujú, Y cada espacio, cada realidad es distinta, entonces hay que siempre estar atento, porque a veces uno puede generalizar y no es lo mismo las necesidades por ahí que tiene, no sé, Avellaneda y que pueda tener, ujú, no sé, Capital. Hay ujú. que ser bastante observadores en ese sentido. Y además de las necesidades, lo que hay que indagar es cuáles son los modos de hacer y de decir de las comunidades, ¿no? Esto que decíamos hoy, bueno, si el Facebook lo utiliza mucho cierto sector de la población, hoy podríamos decir por ahí más grande, ¿no? No los jóvenes que no lo utilizan tanto, bueno, si yo quiero hacer una campaña para los jóvenes, quizás no voy a utilizar el Facebook, pero antes tengo que indagar y ver si en esa población se utiliza o no se utiliza Facebook, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea que no solo reconocer e identificar necesidades y expectativas de la población, sino que además reconocer e identificar los modos que tiene de apropiación de la información. Sería eso. ¿De qué manera se apropian de la información aquellos sectores a los cuales yo voy a dirigir mi mensaje? ¿Mm? ¿Alguien más que quiera opinar o comentar algo? Están muy calladitas las chicas hoy. Habló Marco, habló Daniel, que ya no lo veo conectado, pero las chicas están sumamente calladas. Andás a ver si están ahí, porque solo veo las letras o las fotos. Bueno, la idea es que a partir de ahora, en la página, en el aula virtual, ustedes se van a encontrar ese texto muy general que vincula los campos de la LONDE con la promoción de la salud, con la comunicación en salud, y van a ver la consigna del próximo y último trabajo que tienen para hacer y para aprobar la cursada. Solo tienen la consigna, no tienen todavía el lugar para subir el trabajo, ¿sí? La consigna para que vayan pensando en los grupos en los que lo van a hacer, para que vayan pensando qué campaña les gustaría analizar. En la consigna ustedes tienen que hacer el análisis de una campaña. Para eso, la semana próxima vamos a mirar algunas, vamos a trabajar más sobre qué cosas tienen que reconocer y que identificar en una campaña de salud, ¿sí? Así que bueno, eh, por ahora
avanzamos hasta aquí y la semana próxima nos volvemos a encontrar para ya meternos también a analizar qué aspectos tener en cuenta para una campaña o para una estrategia de comunicación en salud. ¿Alguna pregunta? Profesora, Sí. respecto a la campaña, ¿nosotros vamos a investigar la campaña o usted nos va a decir por ahí No, una... ustedes la van a buscar, ustedes. Esta vez ustedes la van a buscar. Ah, está Si bueno, no entonces desde ya podemos claro, ir buscando algo. si no se les ocurre nada, les damos, pero sí, les voy a pedir que la busquen ustedes. ¿Mm? Claro, o sea, buscamos una campaña que haya realizado alguna institución y bueno, la analizamos con todos los Exacto, criterios que nos puso en el trabajo. exacto. Ah, perfecto, esa era mi pregunta también, si tenía que ser una campaña que ya había estado o tenemos que hacer nueva. No, 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 una campaña de las que existen. A ver, traten de no tomar todos COVID, porque además hay otras, pero bueno, qué sé yo, campañas de lactancia materna que hayan existido años anteriores o ahora. Digo, yo el tema de lactancia lo trabajé mucho en el ministerio cuando estaba en el área de comunicación. Y un ejemplo para que vean cómo es esto de cuando uno no indaga previamente sobre los saberes, las expectativas y las formas de comprensión de los sectores a los que dirige su mensaje. Un ejemplo es en una campaña de lactancia materna hace muchos años, años 90, Ministerio de Salud de Nación larga una campaña que era como un billete, que de un lado se veía el billete y del otro lado había un mensaje que decía que la lactancia materna no requería de gastar ni un peso porque, bueno, está disponible ahí a partir de el pecho materno. Cuando estábamos trabajando desde el ministerio con un grupo, yo no la había hecho esa campaña, pero cuando estábamos trabajando con un grupo de eh, equipo técnico del plan Comadre, que era un plan que existía en la provincia, que eran mujeres que acompañaban a embarazadas durante todo el embarazo para que tuvieran los controles y para que después pudieran hacerse cargo de lo primero que uno tiene que tener en cuenta frente al nacimiento de un hijo. Ellas nos decían que eso había generado una mirada contraria en el grupo de mujeres con el cual ellas estaban trabajando. ¿Por qué? Porque en ese momento había mucha, ahora está prohibida, pero había mucha publicidad en la televisión de esas leches modificadas que hasta se llaman a veces maternizada, lo cual es tremendo, porque bueno, no existe esa idea de una leche maternizada. ¿No? Es imposible, son dos palabras que no pueden, o sea, maternizar la leche que proviene de fórmula. Pero bueno, se usaba esa palabra para vender mejor y se ofrecía como la leche que el bebé tenía que tomar para ser más inteligente, más fuerte, más vivo, más sano, etc. Entonces, las mujeres decían, claro, nos dicen que le demos el pecho porque es gratis, porque no tenemos plata para pagar las leches que son mejores aparentemente porque tienen toda esa carga que dice la publicidad. Entonces, bueno, después de deshacer eso, en vez de hacer hincapié en las bondades de la lactancia materna, por otro tema, por, bueno, lo saludable, el vínculo, la protección del bebé con el calostro y con la leche materna, y en vez de orientar el mensaje hacia allí, estaba esta otra lectura, decir, nos dicen que le demos leche materna porque es gratis, porque no tenemos plata. Entonces, bueno, es muy interesante ver qué pasa con estas campañas, ¿no? O campañas, por ejemplo, de tránsito que eternamente ha habido en televisión y que después vemos que en realidad los accidentes de tránsito siguen siendo la primera causa de muerte en gran parte de los lugares del país o de otros países. Sí, O, muchas campañas hubo para eso también. Y lo ex, interesante de qué herramientas se toman para poder deshacer esas ideas que se impusieron durante años. uh -huh, Porque cómo haces entender de un día para el otro, de un mes para el otro, de años para el otro, a una mamá que piensa que lo mejor que le puede dar a un nene es la leche de fórmula. exacto.
es muy fuerte. Por suerte, hubo medidas políticas como la prohibición de esas publicidades para contribuir un poco, porque acá, digamos, también hay que pensar que estos cambios o esta incorporación de hábitos no se logran únicamente con que les digamos desde el Ministerio de Salud lo que es mejor para todos. No es así. Hay que pensar en un trabajo desde distintos ámbitos y desde distintos sectores, que eso también es lo interesante para pensar cuando uno piensa en una estrategia de comunicación, ¿no? Pero bueno, ustedes eligen la campaña que les parezca interesante para analizar y mientras tanto, digamos, tenemos la clase 2 semanas de clases más para después creo, ¿no? A ver, hoy estamos ¿Y no a son 2, son 3. 3? 1, 2, 3 clases y la última semana ya sería la defensa y vamos a hacer una defensa oral de ese trabajo, ¿sí? Cada uno va a contar, cada grupito va a presentar lo que hizo. Vamos a intentar hacerlo para todos, ¿sí? Salvo que me digan que tengan algún problema. Así no es tan aburrido solo conmigo. Pero la última semana, porque las clases terminan el 12 de diciembre. Entonces, en esa semana, del 7 al 12, o incluso si podemos entre el 4 y el 12, vamos a hacer las defensas de esos trabajos. Ustedes van a tener que presentar la campaña que analizaron y explicar por qué la analizaron de esa manera, qué vieron, qué no vieron, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos en la presencialidad? Vamos a ver si nos sale ahora en la virtualidad. ¿Está? Buenísimo, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, gente, que tengan un buen fin de. Voy a detener la